Me dijeron que tienen clase también. Los niños de primero a sexto con la hermana Saris. De primero a sexto, niños de primero a sexto con nuestra hermana Saris, pasen, tienen clase también ellos. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 13. Del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Dice Jesús, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquemos también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Esa es la parábola, hermanos, que se conoce como el trigo y la cizaña. Es lo que leyó el hermano Saúl, es la interpretación a esta parábola que viene más adelante, el versículo 36 en adelante, que también el mismo Jesús la da. Es el significado. Son de las pocas parábolas que el Señor mismo da el significado a ella, ¿va? Puesto que a veces, hermanos, las parábolas son difíciles de entender porque tienen son muy adornadas, y a veces la gente quiere hallarle sentido a cada cosa que en ella viene. El propósito, hermanos, según la hermenéutica o según los libros, es ilustrar una verdad por medio de cosas ficticias. Es utilizar un relato ficticio para ilustrar algo real. Así son las parábolas. Pero el propósito que el Señor utiliza, hermanos, para estas parábolas, o por lo cual Él enseñaba por medio de parábolas en aquel tiempo a los judíos, lo vemos ahí mismo en el capítulo 13, pero del versículo 10 en adelante. Dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y no tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y luego sigue el relato, hermanos. Uno de los propósitos de las parábolas era este. Al ver la incapacidad de los judíos de aquel tiempo de entender las cosas espirituales, por eso hablaba de esa manera. Ese es uno de los principales propósitos que tienen las parábolas. Y también, hermanos, el segundo propósito que aparece es para cumplir las profecías referente a Él, referente al Mesías, que dice, por ejemplo, el Salmo 78:2, que el Señor iba a hablar por medio de parábolas. El énfasis, hermanos, en el capítulo 13 de Mateo es el escuchar, ¿sí? En todas estas parábolas el Señor termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Haciendo referencia a obedecer lo que Él está diciendo, las enseñanzas que Él está diciendo. Ese es el énfasis principal que tiene este capítulo 13, el escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, en esta tarde el Señor nos dice: oír, ¿sí? Estar atentos a su palabra. El tema es cizaña o trigo, obviamente basados en esta parábola. Los personajes, hermanos, que aquí aparecen y que leía nuestro hermano Saúl en la lectura que él dio, obviamente el mismo Señor Jesús les da su significado. Si ve el versículo 36,
Dice, entonces despidiendo a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esos, vamos a estar viendo los personajes que aparecen en esta parábola. Aquí está el primero, el cual dice el mismo Jesús, el Hijo del Hombre. El sembrador es el Hijo del Hombre, una referencia, uno de los nombres que se le da al Señor Jesús. Dice que la razón es simple, porque Dios no puede, de Dios no puede salir nada malo, hermanos. Entonces, Él es el que siembra la buena semilla. Así de sencillo. Miraba uno de los pasajes que estaba nuestro hermano referente a la mesa del Señor, que es la primera carta de Pedro 1:16, donde dice, sed santos, porque yo soy santos. Dios es la fuente, hermanos, de toda cosa buena. Cuando la Biblia dice Dios es, se refiere a que es la fuente, es el origen o es el principio, obviamente, de toda cosa buena. O alguien habrá enseñado a Dios a amar, a ser amoroso, o alguien habrá enseñado a Dios a ser misericordioso, o a tener paz, o alguien le enseñó la verdad a Dios. No, Él es el origen de toda cosa buena. Entonces, hermanos, por eso el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. En pocas palabras, nuestro Dios. También, hermanos, Gálatas 5:22, donde dice el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu Santo empieza a decir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Eso es el fruto que da el Espíritu Santo, que también sabemos que es Dios. Y si los contamos, hermanos, son 7 frutos, que para los judíos este era un número perfecto, ¿sí? Si nota, hermanos, en el relato de la parábola del trigo y la cizaña, los siervos, en el versículo 27 y 28, los siervos le preguntan de alguna manera asombrados al Señor, cuando ven que salió cizaña en el campo, le preguntan a manera de asombro, ¿no sembraste buena semilla? ¿Por qué? Porque ellos saben que el sembrador no podía sembrar cosa mala. Entonces, un tanto asombrados, porque salió la cizaña, preguntan. Y esa es la razón que decíamos que de Dios sale toda cosa buena, ¿sí? Él es el origen de toda cosa buena. Ese es el primer personaje que vemos, el sembrador. Si seguimos en la lectura, ahí en Mateo 13, el 37 dice, que siembra la buena semilla el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo. Y luego dice, la buena semilla son los hijos del reino. Ahí vemos a otros personajes. Me brinqué uno, hermanos. Dice, respondiendo, les dijo, el que siembra la buena semilla, el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. ¿Sí? Ahí está la interpretación acerca del campo. El mismo Señor Jesucristo está diciendo que el campo es el mundo donde vivimos tanto cristianos como no cristianos. Es ahí donde se ha sembrado la buena semilla, ¿sí? Simple y sencillamente habitamos todos juntos. Ojo, aquí no se refiere a la iglesia, porque muchas veces utilizamos esta parábola para decir que está haciendo referencia a la iglesia, que dentro de la iglesia hay trigo y cizaña. De alguna manera puede ser que así sea, pero aquí el Señor Jesús, a principio de cuentas, está haciendo referencia al mundo, al lugar donde vivimos, ¿sí? Porque algunas personas o algunos hermanos dicen que hace referencia a la iglesia por la manera en que empieza la parábola, diciendo el reino de los cielos es semejante a, ¿sí? Pero entendemos que realmente lo que el Señor Jesús estaba enseñando eran enseñanzas acerca del reino. Entonces, lo que aquí se refiere como el campo es al mundo en sí, no es directamente hacia la iglesia. Y es el mismo Señor Jesucristo lo está aclarando en este punto. Ese es los otros personajes que aparecen. También, hermanos, si seguimos la lectura de la interpretación del Señor Jesús, dice, el campo es el mundo, el 38, y la buena semilla, los hijos del reino. Es ahí la diferencia, hermanos, entre lo que decíamos acerca del mundo y los hijos del reino. Nosotros, aquí sí podría ser tanto así como una referencia
al cristiano. ¿Por qué? Porque dice Colosenses 1:13, Pablo, que Dios nos ha trasladado de las tinieblas a la luz al reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Entonces la buena semilla, hermanos, podríamos decir de alguna manera que son realmente los hijos de Dios, el cristiano. Esto tiene relación también con Hechos 2:47, un pasaje que conocemos, el cual dice que el Señor, después de ser bautizados las personas de aquel día de Pentecostés, dice que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, es decir, lo mismo que dice Colosenses, los trasladaba al reino. Y el mismo Pablo, ahí en Colosenses 4:11 también, hermanos, hace referencia a esto, donde se está despidiendo en esta carta, menciona algunos hermanos que le han estado ayudando, entre ellos uno llamado Jesús, llamado Justo, dice que me ayuda en el reino, haciendo referencia a la iglesia, porque este es uno de los nombres que conocemos a la iglesia. Esa es la referencia, hermanos, hacia los hijos del reino, ¿sí? Y toda esta interpretación la está dando el Señor. Otro de los personajes que aparece, dice el mismo versículo 38, ya hablamos del sembrador, ya hablamos del mundo, ya hablamos de los hijos del reino, y luego dice el 38, y la cizaña son los hijos del malo. Ahí está la interpretación acerca de los hijos, de la cizaña, los hijos del mal. Hay que entender, hermanos, que cuando los judíos se refieren a algo o a alguien como hijo de, no es precisamente porque sea hijo biológico de alguna persona, sino simple y sencillamente es porque esa persona hace lo que por lo el cual se le está llamando padre. No sé si me expliqué. Vamos a ver el Evangelio de Juan, donde encontramos una relación de esto. El Evangelio de Juan 8:44. El mismo Señor Jesucristo les dice a los judíos, a los fariseos, dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, es decir, lo que él hace, lo que a él le gusta. Y luego dice, él ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Ahí Jesús le está diciendo algo similar. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que ellos practicaban la mentira, que ellos practicaban los malos deseos. ¿Sí? Y es lo que está haciendo referencia de alguna manera también en esta parábola. Otra de las cosas la vemos haciendo referencia a esto en la primera carta de Juan. Ahora vaya más adelante. Juan 3, 7 al 10. Vea lo que dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, dice, es justo, como él es justo. ¿Sí? El que practica los mandamientos de Dios es justo. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Acuérdense que la simiente es la semilla que sembró el sembrador. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y luego dice el 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. De alguna manera, la parábola de la cizaña está haciendo referencia a esto. Los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Simple y sencillamente los que no practican la verdad. ¿Sí?
Dice, vuélvase a Mateo 13. Por cierto, el versículo 36 lo dice la verdadera nombre de esta parábola. El versículo 36 dice, cuando le preguntan los discípulos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahí en el titulito dice parábola del trigo y la cizaña, pero el 36 dice que esta parábola se llama la parábola de la cizaña del campo. El versículo 38, perdón, el versículo 39 aparece otro personaje en esta parábola, ¿sí? Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Ese es el otro personaje que vemos dentro de esta parábola y que el mismo Jesucristo está dando su significado, su interpretación, título que se le da al diablo. En 1 de Pedro 5:8 dice el apóstol Pedro que nuestro adversario, así lo llama el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, de algunas palabras son sinónimos, porque diablo significa también enemigo. Y obviamente que el diablo, hermanos, es el principal enemigo de Dios, y obviamente el principal enemigo no solo de los cristianos, sino también del mundo. Ese fue el que sembró la cizaña en el mundo. Y esto desde el principio lo vemos en el relato de la creación, en la desobediencia del hombre, cuando en Génesis 3:1 el diablo se comunica con la mujer. Recordemos que Dios le había dado ciertos mandamientos a Adán y Eva. Uno de ellos era que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de ellos comieran, ciertamente morirían, ¿sí? Eso lo sabemos nosotros, creo yo que perfectamente, ¿sí? Se parece la serpiente, hermanos, se parece a Satanás. Y realmente lo que el enemigo sembró en el mundo, el enemigo sembró en los corazones de las personas es la incredulidad, hermanos. ¿Recuerdan lo que dice, por ejemplo, Juan 16:8, cuando dice Cristo que vendrá el Espíritu Santo y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Luego dice, por cuanto no creen en mí. Entonces el verdadero pecado del mundo, hermanos, es no creer en Cristo. Y eso es lo que ha sembrado el enemigo en el mundo. Decíamos de Adán y Eva, en el 3:1 le dice, con que Dios te ha dicho, le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comieras de ese árbol. ¿Sí? Ahí empieza a sembrar una duda dentro de la persona. La mujer responde, Dios dijo que de todo árbol podíamos comer, mas el árbol que está en medio del huerto, de ese no podíamos comer. Ellos sabían la restricción que ellos tenían. Ellos sabían los mandamientos que debían de obedecer. La serpiente le dijo, no moriréis. ¿Sí? Empieza a sembrar la mentira, empieza a sembrar la duda. Y luego le dice, en el versículo 5, dice, sino que sabe Dios que se les abrirán los ojos y serán como ellos. ¿Qué pasa? La mujer cae en la tentación y peca, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo ha sembrado en el mundo, la incredulidad en las personas, ¿sí? No creer en Cristo, no creer en los mandamientos, no creer en la bondad de Dios, en los castigos de Dios. Así que, hermanos, en nuestros tiempos también el maligno sigue sembrando esa incredulidad. Ahora bien, hermanos, los segadores, ahí en Mateo 36 dice 39 dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Y por último aparecen estos personajes que dice que son los segadores, y el mismo Jesús dice que son los ángeles, ¿sí? Esa es la interpretación de la parábola de la cizaña del campo, como realmente la llama el mismo Mateo. Los segadores, hermanos, son los siervos de Dios, los mensajeros, los que ejecutan las órdenes del Señor, en este caso la siega. La siega, hermanos, para los que no saben, es la acción de cortar el trigo ya maduro, de cosecharlo, como quien dice, y guardarlo en los graneros, pero también la acción de quitar la cizaña, la hierba mala, y echarla al fuego. Eso es la función de los segadores.
Una referencia de esto lo encontramos en el Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 14 al 20, dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Volvemos a ver este nombre. Dice que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz sirve para cegar. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está maduro. Y el que estaba sentado sobre la nube metió una hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Los ángeles, hermanos, son los segadores de Dios. También la siega, hermanos, es sinónimo de juicio, sinónimo de juicio. Podríamos decir, hermanos, por ejemplo, de los ángeles, en Lucas 16, 22, donde el mismo Señor Jesucristo está hablando de Lázaro y el rico, cuando dice que cuando murió Lázaro fue llevado, dice que por los ángeles, al seno de Abraham, y murió el rico y también fue llevado a ese lugar. Entonces, de alguna manera, hermanos, los ángeles son los que tienen esa función, de cuando uno muere, llevan las almas de las personas al Hades, y de alguna manera están haciendo recoger almas y ponerlas ya sea en un lugar o en otra. Eso es lo que dice el Señor ahí en Lucas 16, 22, aunque aquí, aclaro, la parábola está haciendo referencia al día del juicio final, ¿sí? Pero de alguna manera es una referencia a eso. Hasta aquí son los personajes que el mismo Señor Jesucristo les da la interpretación, y que no tenemos mucha necesidad nosotros de estar inventando o especulando, ¿verdad? Decíamos, hermanos, que las parábolas también son para ilustrar realidades, ¿sí? Algunas realidades. Y una de las realidades que vemos aquí, por ejemplo, la encontramos ahí mismo en el versículo 28 de Mateo 13, el cual dice: Él les dijo: un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron: ¿quieres después que vayamos y le arranquemos? 29, y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. La realidad, hermanos, es que los cristianos debemos más bien dicho, convivimos en este mismo mundo con las personas que no son cristianas, con las personas del mundo, o como Cristo les llama, trigo y cizaña. Por eso le dicen los siervos: ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y él dice: no, fíjese, note lo que dice: dejarlos crecer juntos. Esa es una de las realidades que tenemos que entender. Pero esto, hermano, no quiere decir que nosotros debemos de tomar su forma de vivir, que nosotros debemos de tomar su modo de vivir. No quiere decir tampoco que al estar juntos, por eso tengamos que adoptar sus conductas, ni tampoco tengamos que seguir la misma corriente que el mundo sigue, sus deseos tampoco, mucho menos sus costumbres que ellos tienen, ¿sí? Su forma de hablar, su forma de vestir. El Señor Jesús oró por esto. En Juan 17, ahora vaya al Evangelio de Juan, capítulo 17, el Señor oró por nosotros. Juan 17, del 9 al 17, dice el Señor: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, ¿sí? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
Ya no estoy en el mundo, mas estos, fíjese, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos, Cristo con sus discípulos, en el mundo, yo los guardaba. Yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Está hablando de Judas. Versículo 13, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan en mí gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, dice, y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no siguen la misma corriente que el mundo. Dice, porque no son del mundo. Así como usted y yo, hermanos. Como tampoco yo soy del mundo. Luego dice el 15, no ruego que los quites del mundo. ¿Sí? ¿Se fijan? No ruego que los quites del mundo. Lo mismo que decían los siervos, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que, hermanos, como dice Pedro en el 2:11, dice que somos peregrinos. Un peregrino es alguien que va de paso hacia un destino. En este caso, nosotros el cielo. El cual dice el mismo Pablo, pero ahora, Pablo en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador. Entonces, una de las realidades que dice esta parábola es que debemos de coexistir con las personas del mundo, porque obviamente pues aquí estamos, trabajamos con ellos, estudiamos con ellos, todos nuestros vecinos, bueno, tenemos muchos vecinos. El chiste, hermanos, o el punto es no hacer lo que ellos hacen, sino ser luz, ¿sí? En eso se diferencia el trigo de la cizaña. Otra de las realidades, hermanos, es que solo hay dos condiciones en que el ser humano puede ser, ya sea trigo o cizaña. No hay tres, hermanos. No hay trigo, arroz y cizaña. No hay trigo, arroz, frijol y cizaña. No, solamente hay dos. Hay trigo y cizaña. Esa es otra de las realidades que está enseñando el Señor Jesús en esta parábola. Ser practicante de los mandamientos de Dios, o como Él lo llama, ser justo, o ser practicante de las obras de Satanás, ¿sí? Hijos del reino o hijos del malo. O somos trigo o somos cizaña. Eso es lo que, otra de las realidades que muestra esta parábola, o como el mismo Señor Jesús ha enseñado, que solamente hay dos caminos, uno ancho y espacioso que lleva al mal, y uno estrecho, pero que realmente te lleva al vacío. No hay puntos intermedios. Como dicen, somos o no somos, o aunque creamos ser, a veces realmente no lo somos. Esa es una de las realidades de esta parábola del trigo y la cizaña. Así que, hermanos, ¿somos trigo o somos cizaña? ¿Sí? Otra de las realidades, y la más triste, hermanos, que ilustra esta parábola, digo, más triste según sea nuestra condición, según seamos trigo o seamos cizaña, es que va a haber un juicio final, que el mismo Señor dice, que va a haber un día del juicio. Cuando Él habla en relación del día de la siega, está hablando al día del juicio. Dice el versículo 41 de este capítulo 13: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán a su reino recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que han hecho iniquidad. Y note, y los echarán en el fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero, dice el 43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
el que tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Esta es otra de las realidades que demuestra esta parábola de la cizaña, hermanos, en que va a haber un día del juicio, lo creamos o no, ¿sí? En el cual la cizaña va a dar al fuego, que hace relación al infierno, al fuego eterno, y el trigo, hermanos, será recogido en granero, que es relación, vida eterna con nuestro Dios. Entonces, hermanos, meditemos en esto y pensemos qué tan trigo somos o qué tan cizaña somos, hermanos, ¿sí? Porque solamente hay dos condiciones que podemos ser, ¿sí? Trigo o cizaña. Es una de las realidades que nos da esta parábola. Si queremos, para las personas que no han conocido a Dios, para las personas que han recibido el estudio de la palabra de Dios y no han decidido aceptar ser hijos de Dios, solo tiene que ser una cosa: obedecer lo que el Señor demanda de cada persona, ser bautizado. Y dice el principio del Evangelio de Juan, que a todos los que creen en Cristo les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, dejar de ser cizaña y pasar a ser trigo, pasar a ser hijos de Dios. Y a los que ya hemos sido bautizados, hermanos, pero no hemos llevado una vida ordenada delante de nuestro Dios, pues solamente tenemos que ponernos a cuentas con nuestro Dios y quitarnos esa incredulidad, hermanos, que el maligno sembró en este mundo, ¿sí? Termino diciendo, como termina diciendo el Señor Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. El Señor les bendiga, hermanos.